Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de podcast de este canal, Ecos de la Historia, analizando tanto la historia como la geopolítica actual. Y la temática de hoy precisamente versará sobre este segundo, ¿no? Sobre la geopolítica, lo que nos afecta en el día a día y también, ¿no? Conflictos que a veces desconocemos y que no acabamos de tener datos muy precisos de lo que se está produciendo. Hoy consideramos los dos compañeros que nos encontramos aquí, que es un podcast muy interesante y necesario debido a que es un tema que ha despertado numerosas noticias, tanto en texto escrito como a través, ¿no? de radio, de televisión y de diferentes formatos. Como no podría ser de otra forma, hoy vamos a analizar el conflicto que se está produciendo en Oriente Medio entre Israel y la Franja de Gaza. Pero no solo estos dos, podríamos decir bandos, pero sería muy difuso decir bandos. Podemos hablar también de un conflicto regional, un conflicto que se extiende más allá de esas fronteras, que podríamos decir que ha involucrado diferentes países. Para ello contaremos con nuestro compañero Andreu. Este podcast también es imprescindible teniendo en cuenta la fecha en la cual nos encontramos. Y es que en este mes de octubre ya ha pasado un año desde que se produjese aquellos atentados, aquel atentado precisamente, el 7 de octubre del año 2023, el año pasado, en el cual el grupo Hamas llevó a cabo el ataque contra diferentes personas que se encontraban en el Festival de Música de Rein, produciéndose el secuestro masivo de decenas de personas, así como también el asesinato contra otros tantos. A partir de ahí, este conflicto se ha disparado, provocando pues un escenario bélico en el que la violencia se ha ido extendiendo, podríamos decir, sin límites y sin miramientos, en el que Israel se ha encontrado en una posición que podríamos decir bastante desatada, al margen del subjetivismo, podemos decir, ¿no? Que ha ido más allá de lo que se esperaba y ha desencadenado un conflicto abierto que incluso no podría llegar a afectarnos, ya no solo desde el punto de vista monetario, sino incluso, ¿no? Pues implicando un conflicto a gran escala. Para ello vamos a analizar diferentes frentes abiertos que tiene el Estado de Israel en estos momentos y uno de los más conocidos y que hemos empezado a conocer estos días no deja de ser otro que el del Líbano. Para ello, Andreu nos contará un poquito cómo se está suscitando este conflicto en el territorio libanés. Coméntanos, Andreu. En primer lugar, muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas a todos los oyentes. Un placer volver a estar aquí con vosotros. Como tú muy bien dices, al final somos unos historiadores, pero que parte de nuestro corazón tiene esa parte geopolítica y que nos gusta de vez en cuando coger estos temas de actualidad y dar un poquito de luz o dar sobre todo nuestra opinión sobre todo lo que está pasando, y creo que es tan necesario saber lo que pasa en el momento como saber lo que pasa en el pasado y poder juntar las dos cosas. Así que hoy es nuestra misión arrojar un poquito de luz sobre esto. Pues como tú bien decías, ciernes un posible conflicto regional y casi podríamos decir que más que regional. Empezó con los ataques de Hamas el 7 de octubre del año pasado. Se ha extendido estos últimos días, estas últimas semanas, al Líbano y a Irán. Luego hablaremos de Irán, pero creo que es pertinente decir que en el Líbano pues también están pasando muchas cosas. ¿Qué pasa? El Líbano es un país, digamos que un poquito especial. Tiene un gobierno más o menos democrático, pero tiene una gran facción que es Hezbollah, que a la vez de políticos también podríamos decir que es una banda armada, que es un grupo terrorista, depende cómo lo queramos llamar, ¿no? Este grupo terrorista, vamos a decir las cosas propiamente por su manera de actuar, sobre todo de la rama armada, es casi más importante o tiene más peso dentro del Líbano que el propio gobierno y tiene más fuerza, digamos, a nivel militar prácticamente que el propio ejército del Líbano. Por lo tanto, estamos hablando de un actor regional de suma importancia. Esta organización, Hezbollah, es una organización chiita, y esto es un dato muy importante porque sabemos que parte del conflicto de Oriente Medio se fundamenta, además de por motivos económicos, territoriales, sobre todo por un componente religioso, que es la lucha esa eterna prácticamente entre chiitas y sunitas.
Pues esta organización chiita fue fundada en 1982 en el propio Líbano y en su momento, e incluso diríamos que a día de hoy, sigue estando respaldada por Irán y por Siria. Actúa como un grupo armado y un grupo político, como hemos dicho, ejerciendo una gran influencia dentro de lo que es la política libanesa, más allá de esas acciones bélicas que puede hacer contra Israel o contra otros enemigos, ya que digamos que mantiene una milicia muy poderosa, participa además en el Parlamento y controla unas vastas áreas de especialmente lo que es la parte sur del Líbano. Digamos que su capacidad militar es bastante más grande, incluso diríamos que el propio ejército libanés, y su influencia sin duda desestabiliza la política interna, exacerbando incluso las tensiones más sectarias, ¿no?, dentro de la propia población del Líbano. Como tú bien has dicho, en los últimos días Israel ha intensificado sus ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano, mucho más allá de lo que la gente, los analistas, podían pensar, porque mucha gente pensaba que se quedaría en un ataque más o menos grande a la Franja de Gaza, a lo que era la guerra contra Hamas, pero vemos que está aumentando esa ofensiva. Y yo creo que podríamos hablar directamente de una escalada significativa en las hostilidades, especialmente por parte de Israel. Uno de los aspectos más importantes de estos ataques ha sido el uso de dispositivos explosivos en los walkie-talkies. ¿Y qué es esto? Pues básicamente esto es una de las operaciones que ha hecho el Mossad que son más exitosas e incluso te diría que más espectaculares. Daría para una película, creo yo, ya que consiguió infiltrarse dentro de la organización, coger todos los aparatos que utilizaban para su comunicación interna, ponerles unos explosivos totalmente ocultos, y durante muchas semanas, durante muchos meses, estuvieron utilizando estos aparatos de comunicación sin saber que realmente tenían una bomba en las manos. Eso a nivel de inteligencia, bueno, curioso. Todo el mundo sabemos que el Mossad es mucho Mossad. No vamos a hablar mal de él, porque casi da más miedo hablar mal del Mossad que de Putin y de Rusia, ¿no? Por eso hoy te has trasladado de lugar para la grabación. Precisamente, estoy en una cabaña apartada en una parte indefinida del hemisferio norte del mundo, así que si alguien me intenta buscar, se lo estoy poniendo difícil. Pero volviendo un poquito a lo que decíamos, hicieron explotar los walkie-talkies de una manera totalmente sincronizada, y posteriormente también lo hicieron los mismos con los buscas personales, los antiguos aparatitos que se utilizaban antes de tener los teléfonos móviles. Esto es espectacular por lo complejo que es la operación, por el nivel de infiltración que consiguieron demostrar dentro de las filas de Hezbollah, y sobre todo porque estos asesinatos más o menos selectivos descabezaron absolutamente a lo que era esta organización. Pensar que en un momento, en cuestión de minutos, casi toda la cúpula de Hezbollah murió. Entonces eso es un golpe absolutamente devastador y le otorga una ventaja táctica bastante obvia. Pensemos también que es una cosa espectacular, como decimos, pero tampoco es una cosa que sea muy nueva. O sea, el Mossad tiene algunas de las operaciones más impresionantes dentro de lo que son los servicios de inteligencia, de contrainteligencia o de contraespionaje, como los queramos llamar. Recordemos, por ejemplo, 3 de ellos que también me parecen muy reseñables a nivel histórico. Por ejemplo, en 1960, el Mossad localizó y secuestró al arquitecto de lo que conocemos como el Holocausto, en Argentina. Consiguió cogerlo y se lo llevó a Israel para que fuera juzgado. Juzgaron, lo condenaron a muerte y lo mataron. Claro, estamos hablando de la captura de Eichmann, que es uno de los nazis, de los de más alto rango, si no el que más, que consiguió huir de la justicia y de los juicios de Nuremberg. Luego tenemos otra operación que también es muy conocida, que ocurrió en 1976, que es el rescate exitoso de los 102 rehenes secuestrados en un vuelo dirección Uganda, en una operación que, ojo al dato, duró menos de 90 minutos, cosa que es bastante reseñable dentro de todo lo que son este tipo de operaciones. Y después, y esto ya lo ponemos un poquito a colación de uno de los podcasts que hicimos, que aquí nuestra compañera y realizadora Elsa pondrá un enlace para que podáis escucharlo en el momento que acabéis nada de pasar. Y estamos hablando ni más ni menos que los asesinatos selectivos en la operación Ira de Dios de 1972. En esta operación, el Mossad eliminó a muchos miembros de Septiembre Negro,
que, como ya contamos en ese podcast, fueron los responsables de la masacre de Múnich, utilizando para estos asesinatos métodos de precisión, de sigilo y otros no tan convencionales. Invitamos a todo el mundo que ponga en la lista de reproducción el podcast de los atentados de Múnich. Pero bien, además de todo esto, además de esta mega operación del servicio secreto israelí, vemos que también ha ido aparejada una operación lanzando una ofensiva terrestre en todo lo que es el sur del Líbano, que recordemos es la zona que especialmente controlan los miembros de Hezbollah. En esta operación, que va dirigida más a desmantelar lo que es la infraestructura militar de Hezbollah, toda la infraestructura, incluidas bases, incluidos túneles tan famosos hechos por Hamas, imaginemos que en el Líbano, por parte de Hezbollah, esta red de túneles que Hamas tenía construido son mucho más extensos, mucho más militarizados y mucho más profesionalizados. Por lo tanto, le pueden dar mucho más problemas a los israelíes. Y también, y creo que esto es muy importante remarcarlo, pensemos que en el sur del Líbano están los cascos azules. Recordemos que los cascos azules, para aquellas personas que están un poquito desubicadas ahora, son ese órgano de esos militares en misiones de paz que en este caso están comandados precisamente por las tropas españolas y que es el propio Israel que está pidiendo que se vayan de esa zona. No vaya a ser que haya un incidente internacional de todavía mayores magnitudes. Hay una fuerza de interposición ahí que está estropeando un poquito los planes que Netanyahu tiene para el sur de Líbano. Y resulta curioso, Andreu, el silencio por parte del gobierno y de la oposición sobre este tema, porque incluso está poniendo en riesgo la vida de militares españoles. Así que creo que es algo reseñable. Claro, y más cuando realmente se extraña mucho. Y más cuando realmente no ha habido ese silencio con todo lo que ha pasado en Gaza, pero ahora sí que está habiendo el silencio con lo que está pasando al sur del Líbano. No nos vamos a meter en política patria, no nos vamos a poner en intereses contrapuestos ni intereses ideológicos de uno y otro bando, pero me gusta que hagas este apunte porque realmente es muy denotativo. Desde luego resulta curioso. Bueno, pensemos que todas estas incursiones en el sur del Líbano han tenido obviamente unas consecuencias humanitarias. Por ejemplo, pensemos que, entre otras cosas, ha habido bombardeos y ataques que han obligado a civiles a desplazarse de sus hogares en busca de la seguridad. Hay una crisis evidente humanitaria que puede derivar incluso ya no solo en la muerte, que obviamente es la peor de las consecuencias, sino también en desplazamientos internos y externos. Es decir, esto al medio largo plazo podría derivar en una crisis migratoria que obviamente los europeos podríamos tener que gestionar, vamos a decirlo así. Y en el ámbito político, que ya es el último dato que quería reseñar, la ofensiva israelí ha puesto al gobierno libanés en una situación absolutamente compleja. Pensar que ha sumido al gobierno en una crisis profunda, en un país que ya tenía una crisis económica muy muy grande y ahora mismo tiene la presión de Hezbollah, tiene la presión el gobierno libanés de las facciones que buscan desescalar también estos enfrentamientos. Tienen una situación bastante complicada, pero quizás esto lo deberíamos analizar con más calma en futuros podcasts. Claro, piensa una cosa, Álvaro. Están haciendo la ofensiva en el sur del Líbano, están atacando un país soberano, pero no es el único país soberano que está teniendo enfrentamientos con Israel. Cuéntanos, ¿qué está pasando con Irán? No. Precisamente lo que comentabas antes, resulta curioso que en este enfrentamiento que se está produciendo vemos como una unión entre lo que sería ese frente musulmán, porque si recordamos, Palestina es un territorio con una mayoría sunita, mientras que pues ese grupo militar terrorista llamado Hezbollah es chiita, y por otra parte otra de las naciones que ha interferido para proteger y buscando también el conflicto con Israel es Irán, que es otra nación chiita. Lo vemos como existe, hay una pugna por ver quién lidera ese frente musulmán
¿no?, ante el silencio de otras potencias sunitas que podrían defender, ¿no?, a la población palestina, como es Arabia Saudí, que sin embargo, ¿no?, se encuentran en alianzas con Israel. Resulta muy curioso. Irán, ¿no?, como estábamos diciendo, se ha metido de lleno en este conflicto este mismo mes. De hecho, no sé qué tendrá octubre para esta región, ¿no?, para Oriente Medio, pero siempre es un mes que conlleva, ¿no?, pues violencia. Una y el 1 de octubre de este mismo mes, ¿no?, pues se inició ese ataque de Irán con el lanzamiento de 180 misiles supersónicos Fatah en territorio israelita. A partir de ese momento, ¿no?, enviados a las 7:30 de hora local, pues vemos una gran diversidad de opiniones sobre el éxito o no de este lanzamiento de misiles. Encontramos, por ejemplo, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, ¿no?, que comentó, ¿no?, ante toda la ciudadanía estadounidense, que todos esos misiles habían sido interceptados por el ejército israelita y que a su vez 2 bombardeos de la marina estadounidense también habían logrado derribar 12 misiles iraníes. Un dato que contrasta a la vez con lo que nos revela la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ¿no?, los cuales dicen que el 90% de esos misiles enviados a territorio israelita llegaron precisamente a sus objetivos. Y estos objetivos, cabe subrayar, no fueron la población civil, sino que fueron un total de 3 bases militares. 3 bases militares, las cuales, ¿no?, los iraníes, para excusarse, dijeron que habían sido, pues, los principales responsables de ese genocidio perpetuado tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. Un comentario que decía el propio ministro de Relaciones Exteriores, el señor Abbas Araghchi. Abbas Araghchi, ¿no?, hablaba, ¿no?, de esa solidaridad, podríamos decir, del pueblo iraní ante ese genocidio que se estaba perpetuando, e incluso habló de que hacía uso de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 51, donde, ¿no?, pues habla de esa legitimidad de responder, ¿no?, a ataques, esa legítima defensa, que podríamos decir. Esta decisión por parte de la potencia iraní no fue tomada por los partidos políticos, sino que por el propio ayatolá. El ayatolá Ali Khamenei fue el que tomó esta decisión de llevar a cabo el ataque contra Israel en un clima de país bastante inestable en lo político, en el cual encontramos sectores radicales y moderados bastante enfrentados entre sí, y en el cual, precisamente en las anteriores elecciones de junio de este año 2024, ganaron los moderados. Dentro de ese, ¿no?, pues de ese clima de inestabilidad, Ali Khamenei fue el responsable de este ataque en territorio israelita. Un ataque que ya no solo obedece, ¿no?, a ese genocidio contra el pueblo de Gaza, así como del Líbano, sino también, ¿no?, a una respuesta, una venganza contra los asesinatos del exsecretario general de Hezbollah, ¿no?, que comentabas tú, Hassan Nasrallah, también del líder del Hamas, asesinado, Ismail Haniyeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Abani Fouchou. Nos vemos como es una respuesta categórica, además, contra esa ofensiva que llevó a cabo en un primer momento Israel. A partir de aquí, ¿no?, pues vemos el apoyo completo de Estados Unidos, ¿no?, uno de los grandes aliados de Israel. Nos vemos como comentarios, por ejemplo, del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el cual dijo, ¿no?, pues tendrá consecuencias severas y trabajaremos con Israel para asegurarnos de que así sea. También apoyos de Estados Unidos de otros estratos incluso más altos, ¿no? El propio Joe Biden, presidente actual de Estados Unidos, dijo que estaba la potencia estadounidense totalmente a favor de Israel, ¿no? Y en eso también encontramos los comentarios del propio Netanyahu, ¿no?, el primer ministro de Israel, donde, ¿no?, pues comentaba eso de Irán cometió un gran error y por lo tanto va a pagar por ello. A partir de este escenario se plantean futuras respuestas que llevará a cabo Israel contra Irán. Y diferentes expertos barajan 3 respuestas posibles. Una de ellas sería, podríamos decir, la más desmedida, el ataque contra las instalaciones nucleares que dispone Israel, las instalaciones nucleares de Natanz y Fordow. Una respuesta que se dice que se baraja por parte del ejecutivo israelita, pero que no dispone de pleno apoyo de los Estados Unidos, ya que supondría, ¿no?, pues que los iraníes aceleraran esa carrera nuclear que estaba llevando a cabo. A día de hoy, la propia Irán
dice, porque eso ya es muy relativo, dice que no tiene bombas atómicas, eso podría ser, ¿no? Pues algo que estimulase la creación de estas. También se barajan otros escenarios, como el ataque contra instalaciones petroleras, aunque se encuentran en suelo iraní. También hay ciertas dudas, hay ciertos titubeos sobre ello, ya que supondría, ¿no?, por romper con esa estabilidad de los precios y de la seguridad energética mundial, ¿no? Se quiebre desde el precio del petróleo. También supondría una respuesta por parte de la potencia iraní, una respuesta clarísima además, ¿no?, porque podría bloquear el estrecho de Hormuz, donde pasa un 20% del petróleo mundial. Y una respuesta a la cual ya se dice que podría ser muchísimo más factible, y es más, se habla desde los propios medios influyentes en la zona, como Al Jazeera, que baraja la posibilidad de que Israel, en los próximos días, próximas semanas, lleve a cabo un ataque en suelo iraní contra los altos mandos iraníes, así como bases militares en la zona, en los territorios precisamente de Teherán, así como de una pequeña ciudad portuaria llamada Bandar Bushur. A partir de aquí, ¿no?, pues son todo hipótesis, ¿no?, de cómo podría desgranarse ese conflicto. Un conflicto al cual, pues ya solo enfrentando esas dos potencias, que ahora veremos cómo, ¿no, Andreu?, implicaría mucho más. Pero son dos potencias que a nivel militar tienen muchísima fuerza. Cuando hablamos de Irán, hablamos de que, bueno, es uno de los principales, ¿no? Uno de los principales países que disponen de reservas de misiles balísticos, ¿no?, de diferentes tipos. Encontramos desde los misiles Egil, misiles supersónicos, misiles de crucero con los cuales poder transportar, ¿no?, en un caso hipotético, bombas nucleares, en caso de que las tuviese la potencia iraní. Y por otra parte, ¿no?, una Israel que es una de las grandes potencias militares a nivel mundial, ¿no? Es uno de los grandes pioneros en el desarrollo de drones militares, así como también cuenta, ¿no?, con un gran arsenal y aviones de todo tipo, ¿no?, cazas y bombardeos, F-15, F-16, F-35, no dotados por parte, bueno, y suministrados por los propios Estados Unidos. Así que vemos cómo este conflicto enfrenta a dos gigantes y que también podría arrastrar otras naciones. Claro. Y si quieres ya que empiece a apuntar otros escenarios, hablamos de que esto podría, ¿no?, provocar un estallido de un conflicto regional, ya que no solo enfrente unas pequeñas potencias, sino que sea ya más vasto. En el caso, ¿no?, de las diferentes potencias que se han posicionado contra Israel, encontramos diferentes tipos y diferentes organizaciones, ¿no?, paramilitares, militares, terroristas, se puede catalogar como la audiencia quiera. Vemos, ¿no?, diferentes frentes que tiene abierto Israel. En el caso del Líbano, ¿no?, como Hezbollah, que tú comentabas, que dispone de una gran potencia a nivel militar. Después los hutíes en Yemen, importantes. También es otro sector que se posiciona en contra, además también por esa alianza que dispone Israel con Arabia Saudí, ¿no? El Yemen es un territorio que se encuentra en conflicto bélico, a pesar de que en los medios, ¿no?, pues parezca que, bueno, que no tienen un gran interés en el Yemen. Después también la resistencia islámica en Irak es otro de esos sectores, de esos grupos que se posiciona en contra. La propia Hamas en la Franja de Gaza, así como el Estado sirio, ¿no?, que nunca ha visto del todo bien, ¿no?, esa presencia de Israel, ¿no?, porque Israel no deja de representar unos intereses geopolíticos anglosajones, ¿no?, británicos, totalmente, pero sobre todo estadounidenses, con un Estado sirio, ¿no?, que recordemos que es uno de los grandes aliados de Putin. Solo no tenemos que ver ese conflicto que hubo en su momento, ¿no?, contra el Estado Islámico, que era, ¿no?, esa guerra civil siria en la cual pues Rusia tuvo un papel fundamental. Incluso dicen que en Siria últimamente Israel, por ejemplo, ha hecho ataques selectivos en el suelo sirio e incluso ha habido conatos como de enfrentamientos entre las tropas rusas destacadas todavía en Siria y estos ataques. Ha habido casi un conflicto a nivel entre estos dos países. Súper interesante todo lo que estás comentando. Quizás aquí el debate también sería si esta respuesta que ha tenido Irán en estos ataques del 1 de octubre con tantos misiles supersónicos, como tú decías, realmente es una respuesta demasiado medida o no. ¿Y por qué digo esto? Como tú muy bien decías, Irán tiene un arsenal muy vasto
desde hace muchísimos años se ha especializado en un tipo de armamento muy concreto, es decir, todo lo que son los cohetes de medio y largo alcance, estos misiles, drones, los famosos drones que está mandando a toneladas a Rusia. Incluso te diría que a nivel de lanchas rápidas, de drones marinos, o sea, realmente se ha convertido en una potencia en ese tipo específico de armamento. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que ha gastado muchos recursos, mucho dinero en este tipo de armamento, pero si hablamos del resto de las ramas de su ejército, están bastante anticuadas. Por ejemplo, como bien apuntabas tú, Israel tiene una de las mayores fuerzas aéreas del mundo, si no la tercera, cuarta más grande del mundo, mientras que Irán aún está operando con los cazas que se dejaron ahí los del Shah, en la época del Shah de Persia. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal en ese sentido. Decía lo de la respuesta calculada, porque al final, por el hecho de que Irán pueda mandar unos cuantos cientos de drones y de misiles a territorio israelí, podría haberlo hecho mucho más grande. Entonces, yo creo que también tiene ese miedo de decir, vamos a responder, porque no todo lo que ha pasado con Hamas y todo lo que ha pasado especialmente con Hezbollah no puede quedar sin una respuesta, pero vamos a hacer una respuesta contenida, no vaya a ser que esto vaya a mayores. Lo que tú decías que habían llegado a suelo israelí a diferentes bases militares, sí que es totalmente cierto. De hecho, sobre todo atacaron la base militar de Navantian y de Tel Nov, y también un poquito en las cercanías de Tel Aviv, pero entre esa cúpula de hierro, que ya de por sí desmantela cualquier intento de agresión por vía misil, como también se piensa la selección de estos objetivos como objetivos secundarios, nos puede hacer pensar eso, ¿no? Que realmente fue una respuesta más de cara a la galería, más que propiamente a hacer daño al corazón militar o económico de Israel. Después de los 3 escenarios que tú decías, me han parecido interesantes, especialmente 2, lo que tú decías de que los israelíes pueden pensar en atacar las instalaciones nucleares iraníes. Podría ser, de hecho, hay mucha gente que aboga por esto como una oportunidad prácticamente histórica. Pero también es verdad que hay muchas voces dentro del propio Israel que abogan porque esto ni sería recomendable por la escalada obvia, ni tampoco sería factible a nivel militar. Por ejemplo, me hago eco de unas declaraciones que dijo el ex primer ministro israelí, precisamente Edmund Olmert, que fue primer ministro entre 2006 y 2008, que dice que realmente Israel, por muchos esfuerzos que haya hecho en modernizar y en actualizar su ejército, no tiene la capacidad bélica suficiente de destruir especialmente aquellas instalaciones nucleares que están subterráneas. Piensa que Irán es un país hipermontañoso, entonces sería prácticamente imposible solo con el poder israelí. Otra cosa es si consiguiera que Estados Unidos se uniera a esta cosa. Pensemos... Precisamente lo que te comentaba, ¿no? De que se trata de 2 instalaciones nucleares con un nivel de seguridad enorme, ¿no? Subterráneas, como tú has dicho, ¿no? Con grandes, ¿no? Pues bloques de hormigón, podríamos decir que está bien sellada. Correcto. Y para eso necesitarían el apoyo de Estados Unidos. Sí. Ahora bien, Estados Unidos se prestaría... todo parece apuntar que no, porque supondría ya un salto mayor, ¿no? Del nivel bélico de este conflicto. Correcto. Uno, porque impulsaría esa carrera, ¿no? Nuclear por parte de Irán, y 2, porque tampoco se tiene la certeza de hasta qué punto Irán, ¿no? A la hora de decir que no tiene esa bomba atómica, se está marcando un farol o no, ¿no? Siempre queda esa duda y ese miedo. Y claro, no está bien, ¿no? Por poner un estado en contra de la pared, ¿no? Porque como tú muy bien decías, claro, hasta ahora todas las respuestas han sido calculadas, han sido muy bien medidas. Ese ataque, ¿no? De 180 misiles en territorio israelita estuvo bien medido, se buscó no perjudicar demasiado, no provocar una entrada a un conflicto mayor. Pero claro, también te digo que al final esto es muy relativo, ¿no? Porque uno puede hacer al final muchos cálculos, muchas mediciones, y sin embargo, un día que pase algo, que mueran 2 personas que no estaban una catástrofe, y a partir de allí ya se dispara todo. Correcto. ¿No? Al final vemos como en Oriente Medio están todo el rato, ¿no? Pues andando en esa cuerda floja. Todo el rato están en esa cuerda floja también, ¿no? Y piensa también una cosa, a colación de lo que decías de Estados Unidos. Estamos ya no en año, en mes electoral prácticamente.
Eso también influye. Por supuesto que Israel no va a hacer ningún ataque a gran escala hasta saber qué va a pasar después de las elecciones, como mínimo. Yo creo que, o a lo mejor aprovecha esta disyuntiva de decir no sabemos si va a venir un Trump o un Kamala para hacer alguna cosa. En cualquier caso, yo veo bastante más factible, dentro de que lo veo complicado, este ataque a instalaciones nucleares que el ataque que tú has dicho a las instalaciones petrolíferas. ¿Por qué? Básicamente a Israel no le interesa, y sobre todo no le interesa el ataque a las instalaciones petrolíferas a los aliados de Israel. Estados Unidos el primero. Estados Unidos, Europa, Inglaterra, o sea, necesitan un precio del petróleo bajo. Y además es que esto es un arma de doble filo, porque realmente la fortaleza más grande que tiene Irán no es su programa nuclear, no son todos los misiles y todas las armas que pueden tener, sino sobre todo su posición geográfica. Piensa que Irán lleva muchísimos años, desde la Revolución Islámica, armando y haciendo una red de ejércitos proxy, prácticamente, especialmente Hamas y Hezbollah, que son los que hemos hablado en este podcast, también los hutíes de Yemen, que tú muy bien has apuntado, y la gran baza que tiene Irán es que si se siente muy atacada, demasiado atacada, especialmente por Israel, puede presionarlo a través de todos sus aliados, básicamente haciendo disparar el precio del petróleo. Ya no solo por dejar de vender lo que vende él a China y a India y a otros países, sino sobre todo bloqueando lo que es el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. Eso lo puedo conseguir básicamente con los proxies de Yemen, con los hutíes, y después también con toda esta tecnología que ha desarrollado especialmente para eso. Es decir, y después también tenemos que entender otra cosa. Cuando lanza misiles a Israel, es muy complicado que lleguen a Israel porque, entre otras cosas, tienen que pasar por espacio aéreo iraquí, que por mucho que tengan un grupo también proxy en Irak, es un país enemigo tradicional, territorio dominado, y después por Jordania. Si no tenemos en cuenta todo esto, es mucho más factible que tiren los misiles a Arabia Saudí, por ejemplo, a las instalaciones de Aramco, cosa que a nivel internacional sería mucho más perjudicial que intentar quitarse una base militar de Israel. No, resulta muy interesante lo que dices. Y bueno, yo creo que toda la acción israelita que vendrá a partir de aquí será también una acción muy medida. Muy medida, y también, como tú muy bien decías antes, muy calculada. Más simbólica que de verdad que busque algo perjudicial. Correcto. El tema nuclear yo lo descartaría por completo. El petrolero, como tú muy bien decías, evidentemente dudo mucho lo que se vayan a meter en ese berenjenal. Vimos también como Irán es una nación que tiene un poder a nivel económico excepcional. En esa revolución iraní, revolución o contrarrevolución, no como queramos llamarlo, quieran ver todos, yo creo que es más una contrarrevolución, ¿no? Pero ¿cómo, no? Pues varió y supuso pues una catástrofe, ¿no? Esa crisis del barril de petróleo, ¿no? Ese aumento de precios desmedido. No tiene un poder Irán y vamos, a la vista está, sí, ¿no? Y lo conocen todas las naciones. Luego lo que me comentabas, ¿no? De que Israel podría estar esperando a lo mejor, ¿no?, un cambio del ejecutivo estadounidense. Yo sinceramente no creo que vaya a influir demasiado las elecciones de Estados Unidos, porque, ¿no?, pues a diferencia de lo que vemos en Rusia, por ejemplo, donde Trump tiene una postura muy clara y muy diferente al Partido Demócrata, yo creo que en Israel no hay ningún tipo de división, ¿no? Creo que tanto demócratas como republicanos van a una misma, y el apoyo 100% y total a Israel no es algo que ninguno de ellos dos discuta entre sí. O sea, en ese sentido yo no creo que vaya a haber ninguna variación, gobierne quien gobierne. Muy de acuerdo con lo que dices, simplemente permíteme un apunte. El apoyo de Estados Unidos a Israel, eso es innegociable, da igual que estén demócratas que republicanos. Lo que no es tan discutible es el apoyo que le darían efectivo a Israel en caso de ataque a Irán. Y te explico el porqué. Las posturas entre republicanos y demócratas respecto de Irán es muy diferente. Acordémonos, por ejemplo, que Obama fue el que impulsó el acuerdo nuclear con el régimen de Irán, y fue el propio Trump quien partió peras con ese acuerdo, quien realmente volvió a poner todas las sanciones internacionales y se puso duro con el régimen iraní. Entonces, respecto a Israel, hay un cierre de filas entre los dos partidos, eso no va a cambiar, también hay muchos intereses económicos y geoestratégicos. Con Irán yo sí que creo siempre que hay una diferencia entre partidos y una diferencia de cómo tratar el tema iraní. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
Y bueno, a partir de aquí, ¿no? Yo pues ya pensar en que se pueda desencadenar ese conflicto regional, el cual yo creo que se quedará, ¿no? Pues en ese mundo en ese mundo en el que estamos viviendo, de acciones simbólicas, de conflictos, ¿no? De toma y daca, a veces desmedido, también hay que decirlo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que Israel entra en un país legítimo como es el Líbano, que puede ser por el tema de Hezbollah, excepciones aparte, no deja de estar entrando en un país no soberano. Sí. Vemos como hay a veces acciones desmedidas, pero todo en general está bastante bien calculado. Y pensar en un conflicto que se vaya a desencadenar a nivel regional, incluso, ¿no? Pues a nivel mundial, debido a ello, de momento parece un poco impensable. Eso sí, no quiere decir que sea algo totalmente imposible, porque al fin y al cabo es lo que decíamos, ¿no? Estamos todo el rato caminando en esa cuerda floja, la cual, pues, un día se puede salir todo de madre. Correcto. Y vernos en una situación que jamás hubiésemos imaginado. Y solo un apunte para que nuestros oyentes reflexionen. ¿Os habéis dado cuenta que en toda esta ecuación no hemos hablado de China? Uno de los actores más importantes. Ahí quizás pueda haber una clave un poco oculta, pero eso ya, dejadlo en los comentarios lo que pensáis al respecto. Pues bueno, Andreu, aquí terminamos este podcast especial analizando un conflicto actual como este de Israel-Gaza y los diferentes países también que se han ido pues sumando a este enfrentamiento. Y bueno, concluimos. Recordad que todo tipo de preguntas, respuestas son claramente bienvenidas y que, bueno, esa pequeña ayuda a través de las suscripciones y los likes que impulsan más vídeos de este tipo y de los que queráis. Nosotros siempre estamos oyendo todas vuestras peticiones. Aquí nos despedimos. Andreu, un placer haberte tenido. Un auténtico placer, Álvaro. Nos vemos a la próxima. Que vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Un saludo.